10:47 y platicábamos de la gentrificación. Hay gente que lo entiende, hay gente que todavía como que no le cae el 20 de qué se trata esto de la gentrificación. Mañana va a haber una marcha, le digo, acá por Tlalpan. Tenga usted mucha precaución a las 3 de la tarde y se están yendo principalmente sobre, extranjeros, pero pues el otro día, hace 15 días fue cuando hubo protestas violentas, pues hablaban mucho de los estadounidenses en la Ciudad de México. En fin, vamos a platicar de este tema con el doctor Miguel Saucedo. Él es especialista en asuntos inmobiliarios. Doctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días. El gusto es mío, Atalo. Muchas gracias. Igualmente, buen día a tu auditorio. ¿Cómo podemos definir esto de la gentrificación? La gentrificación es un fenómeno social que se da en las grandes ciudades y deviene de una palabra que se llama la gentry, que es cuando las personas con altos recursos económicos se van mudando a ciertas zonas de cierto nivel socioeconómico y van provocando que se encarezcan los servicios y evidentemente el costo de vivienda, tanto costo de venta como costo de renta. Esto es lo que está sucediendo. Y en la Ciudad de México en particular, el fenómeno de la gentrificación, pues eso es un fenómeno ya viejo, que incluso el primer antecedente que se tiene es con el famoso Bando 2, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la ciudad, y en estas colonias de la colonia Roma y la colonia Condesa, y principalmente también la del Valle, se empezaban a permitir la construcción de edificios con un uso de suelo diverso al de ser unifamiliar, y entonces se permitía que en una casa se derruyere y se construyeran 10, 12 departamentos, lo que empezó a provocar que el valor de estas casas empezara a subir para comprar este tipo de vivienda, para derrumbarlas y construir los edificios para tener un negocio mayor. Ese es el primer fenómeno de gentrificación que se da. Y posteriormente, evidentemente, empieza al día de hoy con esta parte de la renta de corta estancia, con las plataformas digitales tales como Airbnb, con lo cual también se ha provocado lo mismo, un encarecimiento de los departamentos y en los de estas colonias ya no les alcanza el dinero para rentar y tienen que irse a otro lugar. A ver, bueno, estábamos como perdiendo un poco la comunicación, a ver si se puede mover, doctor, por favor. Bueno, ¿por qué se presenta esto de la gentrificación? Las autoridades se relajaron, ya platicabas hace un momento también, pues que desde que López Obrador era jefe de gobierno, pero ¿qué pasa ahora? O sea, hay corrupción, están abusando también los Airbnb. ¿Quién lo sigue permitiendo de alguna manera? Parece ser que ahora sí se cortó. Ahora sí se cortó la comunicación. Pero qué interesante está este tema de la gentrificación, ¿eh? Porque ahorita está en la Ciudad de México, pero ¿qué va a pasar más adelante en otros estados? Ya te recuperamos, doctor. A ver, ¿por qué se presenta? Nos decías que cuando López Obrador era jefe de gobierno, ahí como que arrancó todo, pero ¿qué pasa ahora? ¿Hay corrupción? ¿Los Airbnb también están abusando? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que lo que pasa es una falta de regulación, eso es lo que está sucediendo y se ha ampliado en forma tremenda esta plataforma y los propietarios se han percatado que es un altísimo negocio y que los inmuebles han obtenido grandes ganancias con este esquema de plataforma de renta de corta estancia. ¿Cuál es la comparativa a nivel internacional? Si volteamos a ver ciudades como Nueva York, como Barcelona, como Madrid y algunas inclusive también de los Estados Unidos en la parte sur, te estarás percatando de que están limitando no al número de días como vino esta reforma a esta ley de renta de corta estancia en la que te autorizaban como propietario solamente a rentar hasta el 50% de los días de un año, pero en otros lugares de otros países se ha limitado al número de permisos para poder instalar este tipo de negocios. Esto quiere decir, en una manzana solamente autorizan 4 o 5 unidades por manzana. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos en la Ciudad de México? Que hay edificios completos que se rentan en plataformas como Airbnb. Eso es lo que ha encarecido en demasía la renta en estas colonias como la Condesa, la Roma
Hipódromo Condesa, Polanco y algunas zonas incluso de Coyoacán y Colonia del Valle. Ahora, ¿qué tal este protocolo de la Ciudad de México para regular las rentas? ¿Sí será efectivo? No, y es más, yo creo que es un protocolo totalmente inconstitucional, es imposible. Si bien ya hay una regulación en el Código Civil, si recordarás hace algunos 2 o 3 meses hubo una reforma al Código Civil en la cual ya limitan que los dueños no podrán incrementar en forma desmedida las rentas. Esto es, solamente podrá haber el incremento conforme al índice de inflación, pero el gobierno de la Ciudad de México no te podrá limitar a ti como propietario a un valor determinado con este programa de rentas equitativas, lo cual es totalmente absurdo e inconstitucional. Cada quien es libre de rentar su vivienda en el valor que estime necesario y asimismo el inquilino es libre de rentarlo. Yo creo que lo que es importante para tratar de entrar en una economía de mercado de oferta y demanda es sí regular el tema del Airbnb, regular estas plataformas de corta estancia para limitar el número de inmuebles que van a ingresar en esta plataforma y con eso vas a generar equilibrio. No se requiere descubrir el hilo negro, es voltear a otras ciudades del mundo donde ya lo han hecho y les ha funcionado y han parado la gentrificación. Efectivamente. ¿Y qué pasa en otros países o en otras ciudades del mundo? Allá no hay regulación a los Airbnb, sí respetan todo, no hay protocolos como el que se pretende aquí. No, es más, yo te puedo decir que si hay una gran regulación en la ciudad de Nueva York, está totalmente limitado el Airbnb, no te permiten que en un lugar existan más de cierto número de viviendas que tengan este tipo de renta. Te puedo hablar también de las ciudades como San Antonio, Texas, como Houston, donde también tiene limitación. Por manzana solamente se permiten en algunas manzanas 2 viviendas y en algunas otras hasta 4 o 5. Entonces, con esto frenas el alto crecimiento que se ha dado. Si tú volteas a ver hoy por hoy la Colonia Condesa o la Roma, te das cuenta que están llegando al 20-25% de las viviendas ya se rentan bajo esta plataforma. Por eso se ha encarecido tanto el esquema de rentas. ¿Qué pasaría si tú limitas por manzana en la Colonia Condesa o en la Roma que solamente se autoricen 4 o 5 viviendas bajo el esquema de Airbnb? Vas a dar oportunidad al negocio de la hotelería a que recupere su mercado. Por otro lado, vas a provocar que la renta se recupere y llegue a un precio accesible, porque ya los propietarios se van a dar cuenta que ya no van a poder entrar en este esquema de corta estancia y entonces tendrían que poner los precios regulados. Pero si tú quieres con bandazos de autoridad y con autoritarismo provocar topes de renta sin frenar el crecimiento de los inmuebles que se siguen rentando en esta plataforma, evidentemente vas a colapsar un mercado. Y algo que es sumamente importante, esto no es un problema de extranjeros, esto es un problema a nivel mundial, es un problema también incluso de nacionales que vienen a la Ciudad de México a rentar en este tipo de plataformas. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta entrevista. Brevemente, una última recomendación sobre este tema y cómo asesorarnos, por favor. Yo creo que lo más importante es no permitir definitivamente que la autoridad imponga una medida restrictiva de las rentas. Lo más importante sí es asesorarse con un abogado especialista en materia inmobiliaria para que les determine a los propietarios, por un lado, cuáles son los derechos que tienen como dueños para poder rentar y cuáles serían las medidas necesarias para proteger su patrimonio. Y por otro lado, a los propios inquilinos, cómo evitar los aumentos desmedidos y que están totalmente regulados ya hoy por hoy en el Código Civil y que cualquier incremento desmedido de renta vía judicial para que no se incremente en esa forma. Perfectamente, muchas gracias. Platicamos con el doctor Miguel Saucedo, especialista en asuntos inmobiliarios. Ya lo escuchó usted. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, doctor Miguel Saucedo, y buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Igualmente, un abrazo a ustedes. Gracias, hasta luego. Muy buen día. Gracias a usted, a Joseph Maldonado también en la operación en audio, Aranza Rubalcaba en la coordinación y en la producción también Andrea Rosales, gracias. Sara Ramírez en la cabina de imagen multicast, José Antonio Bautista también.